Conversaciones con expertos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Las dudas de la sociedad civil resueltas en el diálogo radial. Un saludo a todas y todos y bienvenidos a este nuevo encuentro de este podcast educativo llamado Desarrollo Sostenible, en donde conversamos con docentes e investigadores alrededor del medio ambiente y desarrollo sostenible para abordar preguntas que surgen precisamente desde la ciudadanía. Yo soy Sofía Gómez y estaré acompañándolos en este encuentro radial. Estás escuchando Desarrollo Sostenible, un podcast educativo de la Universidad de Manizales. Bueno, para nuestro capítulo de hoy conversaremos con Rogelio Pineda Murillo, quien estudió Geología en la Universidad de Caldas, quien cuenta con una especialización en Planificación Territorial y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales, una maestría en Desarrollo Sostenible y un doctorado en Geografía con énfasis en Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires. Las áreas que ha venido trabajando e investigando son tanto en docencia universitaria como en proyectos de desarrollo sostenible, son gestión de riesgo, cambio climático y desarrollo territorial, con quien conversaremos sobre gestión de riesgos. Bienvenido, Rogelio, a nuestro podcast. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a la Universidad de Manizales por permitirme este espacio para que hablemos de estos temas hoy totalmente relevantes en un mundo globalizado, pues con muchos retos futuros alrededor de estos cambios globales. Hay una pregunta que solemos hacer en cada capítulo del podcast, ya que cada uno de los invitados contesta diferente. Por lo tanto, en sus palabras, ¿qué es el desarrollo sostenible o cómo nos definiría la sostenibilidad? Esa es una buena pregunta, Sofía, porque podríamos irnos a los textos, a la literatura, ¿cierto? A las definiciones un poco más académicas, pero yo considero que el desarrollo sostenible es respeto, es valorar, ¿sí? Es reconocer el otro y pensar de que todos tenemos que caber en el mismo territorio y el otro es un individuo, es una comunidad, es una organización, una empresa, o el otro es la naturaleza, los ecosistemas o los recursos naturales. Lo que buscamos con el desarrollo sostenible es que todos podamos convivir dentro de los límites de cada uno para tratar pues de integrarnos y avanzar en esos modelos como de crecimiento, ¿cierto? Y de desarrollo, pero sostenible, adecuados. Y entonces, ¿qué sería consecuentemente la gestión de riesgos? Pensado, por supuesto, desde el desarrollo sostenible. La gestión de riesgos se define como un proceso social, ¿cierto? Tendiente como a prevenir los riesgos de desastre, si no se pueden prevenir o evitar, por lo menos a reducirlos o mitigarlos, es decir, que el impacto sea cada vez mínimo, y si eso no es posible, porque hay unos riesgos que no podemos volver cero, digamos, siempre se van a materializar, se llaman riesgos residuales, por lo menos estar preparados para atenderlos de la mejor forma, ¿cierto? Es decir, manejarlos tratando de reducir el impacto, digamos, de pérdidas y daños cuando los riesgos se materializan en desastre y sobre todo van orientados a la gente, a la vida humana, a los heridos que quedan alrededor pues, de un desastre. Entonces la gestión de riesgos lo podemos resumir como un proceso tendiente a prevenir, mitigar y atender, ¿sí?, los riesgos que se materialicen en desastres. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería la conexión entre medio ambiente, desarrollo sostenible y prevención de desastres? Vale, Sofía, lo primero que tenemos que tener claro es que la gestión de riesgos se convierte en un determinante, un condicionante del desarrollo sostenible. No es posible en un territorio, sea una cuenca hidrográfica, sea un predio rural, una comunidad indígena, un municipio, un país, no es posible avanzar en modelos de desarrollo sostenible, es decir, de un crecimiento, digamos, armónico, equilibrado, ¿cierto? Si no se consideran los riesgos de desastre, porque si no, entonces los territorios tendrían que estar todo el tiempo atendiendo los riesgos, y el problema de los riesgos es que por las pérdidas y daños van a siempre a reducir la posibilidad de ese desarrollo sostenible. Tanto crecimiento económico, pues, desde el punto de vista económico, digamos, pero como desde el desarrollo en sí, como bienestar y calidad de vida, ¿sí? Esa interrelación que una no puede existir si la otra no está pensada. Entonces, ¿cómo el desarrollo sostenible puede prevenir precisamente esos desastres que tú nos estás comentando? Yo creo que hay que hacer como una relación alrededor de lo que llamamos la estructura ecológica de los territorios, con riesgos de desastre, planificación territorial y desarrollo sostenible, como en ese orden. Digamos que la estructura ecológica, es decir, la base de recursos naturales o ecosistemas en un territorio, ¿sí?, y la gestión de riesgos se convierten como en insumos, ¿sí?, como en componentes que deben ser estudiados e incluidos en procesos de planificación territorial
para aprovechar oportunidades o para tratar de resolver problemas asociados a ellos y mirar cómo avanzamos hacia modelos de desarrollo sostenible. El tema de la estructura ecológica o de la base de recursos naturales es importante desde 3 puntos de vista, diría yo. Primero, porque nos proveen de bienes y servicios ambientales fundamentales para la supervivencia humana. El agua, por ejemplo, la fertilidad de los suelos, la polinización que hacen las abejas, ¿cierto? Los procesos climáticos, el ecoturismo, la educación ambiental, la captura de CO2, la producción de oxígeno. O sea, dependemos de esos recursos naturales, de esos ecosistemas, ¿cierto? Aunque la palabra bienes y servicios ambientales es muy utilitarista desde la economía, ¿cierto? Pero bueno, los utilizamos y los aprovechamos porque dependemos de ellos para vivir, de la conservación y la preservación de esos ecosistemas, ¿sí? 2, esos ecosistemas, cuando yo los puedo manejar adecuadamente desde la conservación y protección, nos pueden prevenir o reducir los riesgos de desastre. Por ejemplo, se dice que en los drenajes, que son todos los cuerpos de agua superficiales, la ley dice que yo debo conservar una faja forestal protectora o una ronda hídrica, ¿sí? La ley 99 del 93, que es la ley del medio ambiente, dice que en zonas urbanas deberían ser 15 metros al lado y lado del drenaje a partir de la cota de inundación y en zonas rurales 30 metros al lado y lado. Es decir, franjas urbanas de 30 metros y rurales de 60 metros con vegetación nativa. ¿Por qué vegetación nativa? Para preservar, digamos, la vida, el ecosistema, la biodiversidad. Pero 2, también para tener oportunidad de conectar todos los ecosistemas a través de esos corredores biológicos, digamos, sobre los ríos. Pero 3, nos pueden prevenir o reducir riesgos de desastre. Si hay una inundación o una avenida torrencial y yo tengo conservado esa faja forestal protectora o esa ronda hídrica en un río, puedo prevenir o por lo menos que el impacto no sea tan grande de un riesgo que se materializa en un desastre. Por ejemplo, Sofía, en el año 2017, recordemos la avalancha que hubo en Mocoa, ¿cierto? Donde murieron casi 400 personas. Pero sobre esos ríos urbanos ya, el Sangoyaco creo que llama uno, sobre esos ríos se había destruido la ronda hídrica o la faja forestal protectora. La gente ya había invadido esa ronda y tenía ya las casas ahí. Cuando llegó la creciente súbita o la avenida torrencial, pues no había nada como una barrera, ¿cierto?, que protegiera, sino que ahí ya estaban las viviendas. Entonces, esto obviamente hace que el impacto, la incidencia de un riesgo que se materializa en un desastre sea mucho más alto. Entonces no decimos que fue que el río se metió o el lodo se metió a las casas, sino que las casas se metieron al río hace mucho tiempo. Es un poco el tema de la racionalidad con que habitamos el territorio, ¿cierto? Cuando nosotros irrespetamos, invadimos, ¿sí?, trabajamos desde la irracionalidad, desde querer siempre sacar el máximo provecho, pues bueno, la naturaleza nos devuelve esto y desafortunadamente es con grandes pérdidas y daños económicos, ambientales, pero sobre todo de vida a las personas. ¿Cuáles son los mayores riesgos naturales y también antrópicos, es decir, generados por nosotros mismos como sociedad, a los que nos enfrentamos entonces como humanidad? Porque también yo leía que no solo nos enfrentamos a desastres naturales, sino que también nos enfrentamos precisamente al ejemplo que tú das, a desastres que muchas veces nosotros mismos hemos generado. Sí, esa es una buena pregunta, Sofía. Digamos que muchos de los académicos, ¿cierto?, y de los que vienen trabajando el tema de gestión de riesgos de desastre a nivel mundial, de hecho, digamos que hay una necesidad muy grande de que abordemos el tema de los riesgos de desastre desde la academia, desde el nivel de los posgrados, porque toda la investigación que se ha hecho en riesgos de desastre ha sido muy empírica, es decir, desde la atención de los riesgos, desde ir a campo, desde la realidad de lo que pasa, pero no tenemos escuelas de pensamiento que se dediquen a generar conocimiento, desarrollo teórico, metodologías, instrumentos en gestión de riesgo, como si hay en medicina, en sociología, en psicología, en derecho, ¿cierto? Entonces, en el tema de riesgos de desastre necesitamos que la academia lo aborde desde el conocimiento, pues, científico a nivel de posgrados. Hay que pensar en maestrías y rápidamente en doctorados en gestión de riesgos de desastre, ¿sí? Pero muy bien, dicen los expertos, los que trabajan mucho la teoría de la gestión de riesgos de desastre, que los desastres finalmente son problemas del subdesarrollo, que los desastres finalmente son la expresión de la irracionalidad con que nosotros nos relacionamos con el entorno. Por ejemplo, Sofía, la lluvia no es una amenaza ni un desastre, necesitamos la lluvia, porque de eso depende el ciclo hidrológico, ¿cierto? De eso necesitamos el abastecimiento hídrico para consumo humano, para la parte industrial o agropecuaria. Pero si yo vivo al lado del río, cuando aumenta la lluvia, el río aumenta el caudal y el río inunda la parte baja. ¿Qué son del río?
lo que llamamos las terrazas aluviales o las llanuras de inundación. Y si yo habito el río, cultivo, tengo infraestructura, mi vivienda, estoy invadiendo una zona del río. Por eso es que después hay un desastre. Entonces el desastre como una respuesta a un problema, digamos, de habitar el territorio, de cohabitar con el territorio, ¿cierto? Más que realmente decimos que los desastres son naturales, es la naturaleza, es Dios, acá hay una maldición, nada. Los desastres surgen finalmente en eso, en la irracionalidad o digamos en el mal relacionamiento que hay con el entorno. Entonces dicen los expertos que realmente los desastres no son naturales, todos los desastres son sociales porque es el hombre el que configura esa situación de desastre. Lo que puede ser natural es la amenaza que genera el desastre, que puede ser el sismo, la erupción volcánica, la lluvia, el vendaval, ¿cierto? El cambio climático, circunstancias como estas. A nivel mundial, Sofía, yo creo que hay que reconocer pues desastres por amenazas naturales y antrópicas pues fuertes. El tema, por ejemplo, de la sismicidad a nivel mundial, como desastres generados por amenaza natural, los mismos sismos, el cambio climático como un fenómeno natural de evolución del planeta, pero hoy el cambio climático también como respuesta, digamos, al modelo de desarrollo del hombre. Es decir, el cambio climático es una externalidad del desarrollo. Todo lo que es, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a la industria, al consumismo, al mercado, a este modelo, digamos, del planeta económico donde se maximiza el beneficio económico sobre consideraciones ambientales o sociales. Pero yo creería que si vamos a pensar en 3 o 4 problemas centrales del planeta hoy, uno definitivamente es el tema del cambio climático. Y yo creo que, Sofía, que hablar ya de cambio climático habría que buscar una expresión, digamos, que trate de relacionarnos más lo que está pasando, porque los cambios climáticos pueden ser procesos lentos, graduales, a veces benéficos, ¿cierto? Como el aumento de la temperatura o disminuye o aumenta la precipitación, la variabilidad climática, pero yo creería que lo que estamos viviendo es una crisis climática, porque el tema del cambio climático está influyendo en la variabilidad climática, los fenómenos senos, pero también en los ciclos estacionales bimodales que tenemos de clima en un país como el trópico, pero está aumentando la frecuencia de los huracanes o de los vendavales, ¿cierto? Ya estamos hablando de crisis climática. Yo creo que un problema grande a nivel de cambios globales y de riesgos de desastre para el planeta es la crisis climática mundial. Y yo creería que los otros que habría que atender se relacionan mucho más es con temas socioeconómicos, con los modelos de desarrollo, la globalización o la internalización del mercado, y definitivamente uno de esos es la pobreza. La pobreza extrema, el tema de la inequidad en un país como Colombia que paradójicamente crecemos a niveles de 6-7%, ¿cierto? Anual, pero es un crecimiento concentrado y que aumenta la brecha entre pobres y ricos y la desigualdad. El pobre, Sofía, está mucho más expuesto a los riesgos de desastre, no por la misma condición de pobreza, ¿sí? Sino porque puede ser más vulnerable, sobre todo cuando esa pobreza es multidimensional. Es decir, yo soy pobre porque no tengo los ingresos suficientes para las necesidades básicas del mes, pero aparte de eso no tengo acceso a salud, ni fui educado, mi vivienda es en una zona de amenazas, estoy viviendo en hacinamiento, no tengo agua potable ni saneamiento básico. Eso me genera mucha más vulnerabilidad a los riesgos, ¿cierto? Esa condición de pobreza, porque finalmente el pobre no le va a importar ni va a tener percepción clara de los riesgos en que vive, y él tendrá que atender el día a día, y el día a día es el estómago, cómo levantarse la comida todos los días. Es decir, países como Colombia, donde los niveles de pobreza son tan extremos, sobre todo para unas zonas, aunque la cooperación internacional dice que Colombia es un país de desarrollo medio, que no es prioritario como prioritario en América Latina, Bolivia, Ecuador, Haití. Sin embargo, el problema de Colombia es que es un país muy heterogéneo geográficamente y, digamos, socioeconómicamente. Entonces, eso como que desdibuja o tapa las condiciones de pobreza extrema que tenemos, como el Chocó biogeográfico, ¿cierto? Como la zona de la costa atlántica, pero hacia la Mojana, de los territorios nacionales, bueno, y todas las zonas marginales de nuestras ciudades, ¿no? De hecho, ese tema que tú mencionas sobre las consecuencias del cambio climático como uno de los principales riesgos a los que nos enfrentamos, me recuerda en una clase de problemas internacionales donde encontré como una charla TED de Mary Robinson, que fue la primera presidenta mujer de Irlanda. Y ella mencionaba que precisamente el cambio climático está afectando
muchísimo más a las comunidades o territorios que no tienen las grandes consecuencias o responsabilidad por el cambio climático, que es lo que tú venías comentando. O sea, están en última pagando los resultados y las consecuencias más graves quienes se encuentran en las peores condiciones y quienes del todo no tienen la responsabilidad, digamos, como más directa de esto. Sí, así es, Sofía. Paradójicamente, los menos responsables somos los más vulnerables y los que vamos a pagar consecuencias más altas por el cambio climático. Es que, Sofía, la responsabilidad del cambio climático es de un puñado de países, y esos son Estados Unidos, China, India y la Europa Occidental, y casi que pare de contar. ¿Cuál es la responsabilidad de emisiones en gases de efecto invernadero de Colombia? El 0.3%. ¿Cuántos Estados Unidos? Casi el 33%. En estos días leía un libro sobre desarrollo sostenible y citaban a Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que él decía que hay unas falacias del desarrollo sostenible, y una falacia es decir que la degradación ambiental y el cambio climático es responsabilidad de todos. Dice Galeano, nada, esto es de unos países que se están tirando el planeta por el modelo de desarrollo. El problema es que el planeta es un ecosistema global, y lo que se haga en cualquier parte del planeta repercute en todo el ecosistema global. Entonces, ese es el problema. Ahora, los países desarrollados en la COP21 en París en el 2015 empezaron a reconocer la responsabilidad de ellos sobre el cambio climático global y cómo esto se traduce, por ejemplo, en exacerbar o configurar nuevos riesgos de desastre, sobre todo por temas como la precipitación y el tema de las altas temperaturas o las sequías. Entonces dijeron los países desarrollados, listo, nosotros vamos entonces a remediar o a compensar un poco los desastres en países en desarrollo generados por cambio climático. Y eso se hace con plata, evidentemente. Pero poco después, en 1 o 2 años, dijeron los países desarrollados, no, qué pena, es muy difícil para nosotros saber que lo que está pasando en un país subdesarrollado realmente es por el cambio climático, porque puede ser por las condiciones normales del clima del país o asociados a otras condiciones del uso del suelo, del desarrollo, de las políticas propias del país un poco insostenibles. Entonces terminaremos nosotros echándonos culpa de que todo es el cambio climático y no tenemos realmente cómo comprobar. Es probable, pero es la salida fácil de ellos para no meterse en la mano al bolsillo, como decimos, y responder, ¿no? De hecho, hay unas cifras del PNUD en la última década donde aseguran que más de 1.500 millones de personas se han visto afectadas precisamente por desastres. El cambio climático, la gobernabilidad deficiente y la creciente concentración de personas en áreas precisamente expuestas a peligros naturales están incrementando este riesgo que hemos venido conversando. Precisamente y en especial en países pobres y frágiles. Este es, digamos, como el panorama mundial. ¿Cuál es entonces tu análisis o opinión de este panorama y cómo lo puedes analizar ya como tal en Colombia? Vale, Sofía. Sí, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que los grandes riesgos y desastres que se generan en el planeta son de tipo hidrometeorológico e hidroclimático. Vamos a resumirlos con 2 variables, lluvia y calor. Esos son, ¿cierto? Y un poco los vientos, lo que están generando pues los grandes desastres. Las investigaciones que han hecho universidades europeas, por ejemplo desde el principio del siglo XX, 1900, o sea 100 años, un siglo, han demostrado que los desastres y las muertes están asociados a esos fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos. No tanto los de punto de vista geológico, el sismo, la erupción volcánica, que podrían pues también causar, digamos, muchos muertos, pero es más como el impacto de una erupción, lo mediático que eso se vuelve. Pero el tema de la lluvia, ¿sí?, en exceso o en déficit, sequías, y el tema de los vientos es los que viene generando mucho más desastres en el planeta, ¿cierto? Ese es un tema claro. Yo creería que aparte de eso, nosotros cada vez vivimos más concentrados, somos gregarios, queremos vivir juntos, pegados. Dice PNUD Habitat que al año 2050 el 80% de la población del mundo vivirá en ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Primero, ¿quién va a estar en la zona rural? ¿Quién va a cultivar? ¿Quién va a preservar los ecosistemas? A cuidar las fuentes de agua. Pero segundo, la gente que va a las ciudades, de cada 10 personas que migran del campo a la ciudad, 7 son pobres, que van a configurar nuevos riesgos de desastre, habitar en zonas de amenaza alta, ¿cierto? O digamos a generar más presión sobre los recursos naturales de la ciudad, la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, un tema es el tema también de la vulnerabilidad por la concentración, ¿cierto? Que vivimos concentrados en ciudades.
A pesar de que conocemos los riesgos y desastres de esas zonas, seguimos generando nuevos desarrollos urbanísticos. Y eso me lleva como a lo tercero, Sofía, y es que sabemos, pero no sabemos utilizar ese conocimiento, ¿cierto? Desafortunadamente, sabemos cuáles son las zonas sísmicas a nivel mundial, las zonas de influencia de los volcanes activos, las laderas pronunciadas donde no podemos cultivar o generar desarrollos urbanísticos, pero seguimos generando desarrollo, expansión, y yo creo que todo lo presiona el mercado, la necesidad de producir y otros de consumir. Finalmente, el ordenamiento territorial y esos modelos de desarrollo territorial para nuestros países, por ejemplo en América Latina, se basan por el mercado del suelo, el suelo urbano, los urbanizadores, las inmobiliarias, y el suelo rural, los sistemas de producción, la ganadería, el café, el aguacate, los biocombustibles. Pero vuelvo y te digo lo mismo, finalmente es eso, maximizamos el beneficio económico, la rentabilidad, el negocio sobre consideraciones ambientales y sociales. Y bueno, ahí tenemos las consecuencias de lo que pasa. Profe, una pregunta. ¿Usted de pronto cómo visualiza o analiza el panorama ya local? Bueno, para el caso de Colombia es complejo, Sofía. Se dice PNUD Habitat que Colombia es el quinto país en el mundo donde más probabilidad existe de morir por un desastre. Y eso que de origen natural. Y si a eso incluimos todos los problemas sociales, orden público, BACRIM, narcotráfico, la posibilidad de morir rápido, joven en Colombia es muy alto. Hay un indicador en salud que se llama esperanza de vida al nacer. Y la esperanza de vida al nacer lo que hace es una proyección de los años que va a vivir una persona en un país con dos indicadores: salud y alimentación. Lo que yo creo, Sofía, es que ya deberíamos decir que la esperanza de vida al nacer también deberíamos incluir una variable, otro indicador, como los riesgos de desastre. La gestión, cómo se gestionan los riesgos de manera adecuada o inadecuada en un territorio. Porque no es lo mismo que yo nazca en un país del norte de Europa, no sé, por allá en Noruega, Finlandia, donde hay pocos desastres, sobre todo de origen natural, como un país donde Colombia, que tenemos una zona de alta amenaza sísmica y riesgo sísmico, volcanes activos, laderas de altas pendientes con movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones, incendios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces hay que considerar ese indicador. Y lo otro, Sofía, recientemente un estudio que se hizo a nivel internacional sobre cambio climático dice que Colombia puede ser el tercer o cuarto país que más va a sufrir los efectos del cambio climático. Y yo creería que por dos condiciones. Primero, porque más tenemos que perder: la alta biodiversidad, los ecosistemas, el agua superficial en humedales, el agua subterránea, ¿cierto? Y segundo, por la baja capacidad de adaptación que vamos a tener también a esas condiciones de cambio climático. Entonces imagínate, un país multiamenazas, unas condiciones de cambio climático que nos hacen mucho más vulnerables y nos van a afectar, ¿sí? Pero aparte de eso, yo creería que si bien hemos avanzado en política pública, en normatividad, en instrumentos, en planes de gestión de riesgos, todavía nos falta mucho, Sofía, pasar, digamos, de responder a los desastres a prevenirlos o por lo menos reducirlos, ¿cierto? Ese es un problema grande en Colombia. Todavía somos muy reactivos al desastre. Pasa algo y claro, hay que movilizar los grupos de socorro, cómo se organizan pues todos los actores públicos, políticos para responder, pero trabajamos poco en el tema de investigación, de reconocer esos escenarios de riesgo, esos desastres y de poder prevenirlos o por lo menos reducirlos. Nosotros tenemos una institución en Colombia que se llama la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre, que trabaja tres subprocesos: conocimiento, reducción y manejo. Es decir, los riesgos hay que conocerlos, hay que reducirlos y hay que atenderlos en caso de que se materialicen en desastre. Pero los recursos grandes que mueve el país, desde lo público, lo mueves para la atención del desastre. O sea, la pirámide hay que invertirla. Deberían estar los recursos grandes es abajo, hay que conocerlos. Si yo logro conocer los escenarios de riesgo, tengo datos, información, puedo prevenirlos o reducirlos y cada vez atenderlos menos. Pero eso es un tema pues de la misma política del país, diría yo, y asociado a eso los temas de corrupción. Claro, o sea, empezar a investigar mucho más el antes de y no la reacción que tengamos cuando pase. Lo que pasa, Sofía, es que cuando pasan, eso mueve mucha plata.
mueve muchos recursos. Cuando hay un desastre se declara la calamidad pública y los recursos se manejan vía expedita, contratación directa. Y somos un país con altos niveles de corrupción y aprovechamos eso para pagar el favor político, para devolver, para las coimas, para todas estas cosas. Eso hay que decirlo con toda claridad. Responder a los desastres tiene mucha rentabilidad desde el punto de vista económico y lo otro que es muy mediático. Entonces el gestor, el que logró pues nuevamente reconstruir, hacer el barrio, la escuela, la planta de tratamiento de agua potable después del desastre, sea el gobernador, el concejal, el alcalde, va a recoger nuevamente votos para el próximo que va a apoyar en la próxima campaña. El subsecretario de las Naciones Unidas de Ghana, Kofi Annan, fue subsecretario de Naciones Unidas, el africano de Ghana, y él decía que la rentabilidad o los beneficios de invertir en una adecuada gestión de riesgos solo se recuperan en el futuro con las cosas que no pasan, con los muertos que no hay que llorar, con los heridos en los hospitales, con volver a levantar las viviendas, la vía. Pero por eso es que no nos gusta invertir en que las cosas no pasen, porque eso no es mediático, no se ve, no da votos, no mueve plata. Y somos un país de una cultura muy corrupta, eso hay que decirlo con toda tranquilidad. Volviendo al caso de Colombia, yo creo que el otro problema adicional de Colombia es que es un país que se desarrolló mucho en las zonas de ladera, en las cordilleras. El 80% de la población vive en la zona andina. Dicen los demógrafos y los especialistas que Colombia debió haberse desarrollado mucho más hacia la Orinoquía y a la Amazonía, por lo menos al piedemonte, donde no hay tantas multiamenazas. Pero bueno, Colombia se desarrolló en la zona andina, que son las zonas de ladera, de sismos, de volcanes, de deslizamientos, de inundaciones, de incendios, un poco asociado también a la colonia española, porque los españoles llegaron fue a la zona andina a buscar las minas de oro, ¿cierto? Lo que financiaron pues la expansión y la hegemonía en el siglo XVI y XVII, España, Portugal, y ahí se empezaron a desarrollar entonces las aldeas, la infraestructura, las vías, las nuevas villas, y se desarrolló el país en la zona andina, pues, pero ahí estamos, ¿no? Y en ese contexto que tú nos dabas, y en esa idea de investigar y de prevención precisamente, ¿has abordado esto de pronto con tus estudiantes o de qué manera entonces a través de tu pedagogía y tus investigaciones tratas de prevenir precisamente los riesgos? Sí, yo creo que este es un tema que hay que trabajar fuertemente desde la academia, la necesidad de hacer muchas investigaciones, y yo he sido muy crítico. Yo trabajo pues con varias universidades en Manizales a nivel de posgrados, y las universidades no nos podemos quedar solo ofreciendo programas en el tema del mercado. Es importante hacerlo desde la docencia, pero ¿qué estamos haciendo desde la proyección? Llegando ahí a las comunidades, a los territorios donde las cosas pasan, o desde la investigación también, es decir, ¿cómo articulamos y conectamos una agenda de investigación a través de los trabajos de grado, de posgrados, con la realidad de lo que está pasando en territorio, la necesidad, lo que pasa afuera, lo que decía un profesor, conocimiento útil a la sociedad, ¿cierto? Es decir, necesitamos un conocimiento científico que aporte a la solución de problemas concretos, y eso es en gestión de riesgos de desastre. En el tema del desarrollo sostenible, acá en la universidad doy un módulo que se llama así, gestión de riesgos de desastre, y los estudiantes claramente ven no es posible hablar del desarrollo sostenible sin una adecuada gestión de riesgos de desastre. Vuelvo y te digo, la gestión de riesgos más como una estrategia de desarrollo, yo creo que es un determinante, un condicionante o una condición sine qua non para hablar de desarrollo sostenible, ¿sí? Para el caso de Manizales, mucho más local, Sofía, somos un laboratorio natural de amenazas y riesgos de desastre. Manizales, aquí se concentran todos los riesgos que podemos tener. Los sismos, los volcanes, las inundaciones, los movimientos en masa, las avenidas torrenciales, los incendios, malos tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces hay que sacarle, digamos, a eso una ventaja de que seamos un laboratorio natural. Manizales tiene que consolidarse como una escuela en gestión de riesgos de desastre, y desde el tema de la academia deberíamos ser pioneros hoy en maestrías, en doctorados, ¿cierto? Que avancen en el tema de gestión de riesgos. Yo siempre he dicho que SUMA, el sistema universitario de Manizales, debería avanzar de manera conjunta en temas de riesgo de desastre desde la docencia, desde la investigación y desde la proyección, y que nos volvamos un referente para el país y que demos línea a nivel nacional o internacional sobre riesgos de desastre. Libros, películas, documentales, sección de recomendaciones literarias y cinematográficas.
ya para finalizar, profe, esta conversación que hemos tenido, de pronto para aquellas personas que nos escuchan y quieren ampliar en otros formatos lo conversado aquí, ¿qué película, charla TED, documental, libro, como nos ha comentado, o escritores les recomienda a los oyentes y que esté relacionado, por supuesto, con nuestra conversación de hoy? Bueno, digamos que cada vez encuentra uno mucha información, literatura, tanto en revistas indexadas o lo que llamamos simplemente reporte, literatura gris. Hay que revisar de todo en riesgos de desastre. A manera de autores, hay un geógrafo británico, vive en Costa Rica, pues que conozco personalmente, con el que he hecho trabajo, se llama Alan Lavelle, que ha trabajado mucho el tema de la gestión de riesgos, ¿cierto? Superando esa mirada, digamos, técnica desde las amenazas, desde las ciencias naturales, para abordar el tema también de la vulnerabilidad social y temas de desarrollo. Alan Lavelle. Para el caso de Colombia, definitivamente tenemos un profesor que se llama Gustavo Wilches Chao, ¿sí? Que es un payanés que ha venido trabajando mucho el tema de gestión de riesgo y cambio climático. Y a mí me parece, Gustavo, una cajita de música encantadora cuando él habla, cuando uno trata estos temas de la gestión de riesgos, de lo cotidiano, desde la vivencia, desde empoderar las comunidades, ¿cierto? También muy recomendado como para que lo leamos, veamos videos. De hecho, él tiene mucho en YouTube, tiene sus propias publicaciones en internet, ¿sí? Y a nivel internacional, yo creo que ya todos hemos visto, pero hay que volver a ver una y otra vez la película de nuestro expresidente norteamericano Al Gore, ¿cierto? Que habla de una verdad incómoda, es decir, cómo nos estamos haciendo los locos, entre comillas, como decimos popularmente, ante el cambio climático. Y esos son los países desarrollados. Pero esos son también en los países en desarrollo todos los actores y sobre todo nosotros, las personas del común, que creemos que este es un problema del futuro, de medio apocalíptico, de gente que piensa siempre es en lo peor o que nosotros no hay nada que hacer para reducir las emisiones de CO2 o para adaptarnos al cambio climático, ¿cierto? Y la National Geographic Society tiene muchos documentales también sobre cambio climático, sobre gestión de riesgos, y hay uno que se llama 6 grados centígrados, ¿cierto? Y que el título es 6 grados centígrados que podrían cambiar al mundo. También recomendado, pues, y hoy encontramos todo en internet, pues no hay no poner en Google, en San Google, y nos va a salir pues los documentales, las revistas, las publicaciones, las películas, para que miremos mucho más información. Finalmente, yo creo que el mensaje es a que la gestión de riesgos es un tema en el que debemos estar incluidos todos, la academia, las universidades, la investigación, pero también las comunidades urbanas, comunidades rurales, los niños. No estamos haciendo nada, Sofía, por ir a la escuela para hablar de cambio climático y de riesgos de desastre. La percepción de los niños tal vez estará mediada por Dios, por la naturaleza, por algo maléfico, por no entender qué pasa, y tenemos que trabajar fuertemente para ir empoderando a los niños y que ellos sean los que vengan trabajando como jóvenes y adultos, tomadores de decisiones en el tema de gestión de riesgos de desastre. Todavía estos temas son complejos, ladrilludos, muy técnicos, de científicos, de sabios, pero nada. Hay una responsabilidad muy grande también desde la academia y la universidad de bajar este discurso a los niños o a los campesinos, ¿sí? O a las comunidades rurales en una zona subnormal o de invasión, ¿sí? Para poder que avancemos juntos. Profe, muchísimas gracias por esas recomendaciones, por venir a conversar con nosotros y, por supuesto, darnos un panorama mucho más amplio de este tema. Vale, Sofía, no, a ti, a la Universidad de Manizales, y encantado de estar acá, y cualquier otro día con mucho gusto. Bueno, y como despedida queremos recordarles que estaremos conversando sobre desarrollo sostenible y medio ambiente cada 15 días en esta primera temporada de este podcast educativo. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad, y los laboratorios de radio de la Universidad de Manizales. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify, Podcast Humanizales, en nuestro canal de YouTube Humanizales, además de nuestra página oficial podcast.humanizales.edu.co y la página de la emisora umfm.com.co. También pueden escribirnos al correo podcast@humanizales.edu.co. Hasta un próximo encuentro. Esto fue Desarrollo Sostenible, un podcast que conversa con los docentes e investigadores de la Universidad de Manizales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Ahora es el momento de potenciar tus sueños, no de detenerlos. Por eso estudia en la Universidad de Manizales, acreditada en alta calidad. Ingresa a www.humanizales.edu.co y conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados que tenemos para ti. Realiza tu inscripción en línea. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.